aceptar. Bienvenidos todos, buenas noches a esta segunda parte de esta conferencia tan apasionante, yo diría que nos hizo favor de empezar hace 2 semanas, 3 semanas, el doctor y antropólogo Gerardo, Andrés Gerardo, eh, y también conocido como Akenatón, y que nos ha estado platicando desde la perspectiva antropológica y como médico psiquiatra de camino espiritual, particularmente de lo que podría o le llama el neochamanismo. Y la vez pasada fuimos paso por paso, pero hubo al final ya empezaba a cortarse el tiempo, le hice notar eso aquí al doctor, y sí nos dio ahí una pasadita, pero nos dimos cuenta que había que revisar algunos de estos puntos que estaban ahí, que estaban muy hermosos, muy, muy, muy padres. Y y bueno, pues ya no voy a hacer más introducción. El micrófono es tuyo, Andrés Gerardo Akenatón. Muchas gracias, otra vez gracias por compartir Gracias. conocimientos, experiencia tan única, de primera mano, desde un ángulo profesional que a mí por lo menos me dejó pensando después de esta conferencia, y te lo agradezco de corazón, y es una bendición que te tengamos aquí con nosotros. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Me da mucho gusto que estemos otra vez aquí reunidos. Y bueno, ahorita yo estaba haciendo una serie de reflexiones con las que me gustaría empezar. ¿Por qué neochamanismo, no? Bueno, hoy en día yo creo que todo es neochamanismo, ¿no? Porque realmente el que es tolteca vive en el aquí y en el ahora, ¿no? No vamos a estar viendo cosas de siglos anteriores ni del futuro. Vivimos en el aquí y el ahora. Y básicamente podemos decir que las prácticas chamánicas se dan en la gran ciudad, ¿sí? O sea, no tienes que irte ya a Oaxaca o a la frontera con Estados Unidos para poder llevar a cabo una práctica neochamánica. Se da hoy en día y en las grandes urbes. Ahora, esto del chamanismo nos está develando una serie de misterios ancestrales. ¿Por qué? Porque se lo he dicho a mis alumnos que les doy clase de psiquiatría, tanto de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico como los de la Universidad Autónoma Metropolitana. Realmente, en la sociedad primitiva, la primera división del trabajo fue de que alguien se dedicaba a cuidar la casa y alguien se iba a casar, ¿sí? Pero posteriormente, el segundo trabajo que se tuvo fue el del chamán. O sea que es de las primeras, digamos, trabajos especializados que hay en la sociedad primitiva. Ahora, el chamán hacía un ritual para que las personas que iban a cazar, por ejemplo, un mamut, se atrevieran a enfrentarse a esas bestias enormes. Y las pruebas están en las cuevas, por ejemplo, de Altamira, y en cuevas donde hay pinturas ancestrales, pintaban a estos mamuts, hacían rituales mágicos y con eso se malentonaban e iban a cazar a los mamuts. ¿Ok? Entonces, esto del chamanismo nos está trayendo un conocimiento ancestral para el aquí y el ahora. Un conocimiento ancestral que nos da la clave, ¿sí? De lo que serían elementos que, como vamos a ver en la plática, se derivan de la física cuántica, ¿sí? O sea, de cómo el conocimiento es un conocimiento que se expande a todo el universo, ¿no? Y cómo a través de manejar las claves de ese conocimiento podemos modificar la realidad y nuestra realidad, ¿verdad? Bueno, empecemos. Bueno, aquí empezaremos con esta frase de Alexis de Crowley, el cual señala: el más grave de todos los pecados es el autoengaño.
y también con esta frase: el despertar espiritual no es otra cosa que darse cuenta que todo lo que queremos saber es falso. Frase de los más honestos de todos los esoteristas, que fue Krishnamurti, ya que Krishnamurti lo preparó a la sociedad teosófica para que fuera el nuevo Buda. Y al momento que lo presentaron, él dijo: yo no soy ningún Buda, yo soy Krishnamurti, ¿no? Un tipo profundamente honesto. Bueno, la temática que nos quedó pendiente son religiones chamánicas, universalidad de la fuerza, telema, sincronicidad, la fuerza, ayahuasca, un caso clínico y conclusiones. Bueno, empecemos con el tema que nos faltó la plática pasada: religiones chamánicas con alteración de la conciencia, ¿sí? A final de cuentas, esta alteración de la conciencia es la que modifica la visión de las cosas y permite acceder a otros niveles de interacción con el cosmos. Bueno, las religiones que básicamente vamos a revisar de manera muy rápida, porque no es el objetivo de la plática, serían las africanas, el trinitario mariano, pentecostal, San Aimé y Allan Kardec. Va a ser muy rápido. En el África, por ejemplo, la religión configura toda su realidad, ¿verdad? Está la fuerza vital, el ánima, el espíritu, es un animismo. Para el africano todo tiene espíritu, incluso una piedra, el closet, el escritorio, cualquier cosa tiene espíritu, eso es animismo. Al Ser Supremo le pedimos todo a través de intermediarios, por ejemplo, el rey, la reina y los criados, ¿no? El culto al dios ancestro, los espíritus de los antepasados, y la figura básica de todo este contexto religioso es el medium. El medium suele desempeñar sus funciones únicamente cuando está poseído por un espíritu. Fuera del momento de la posesión parece como una persona normal, sin ningún rasgo en especial. Podemos poner, por ejemplo, los yorubas. Tienen conventos donde se prepara a los mediums. 9 meses para los chicos y 3 años para las chicas. Los que hemos viajado a Cuba vemos cómo un año completo andan de blanco los aspirantes a ser sacerdotes yorubas, ¿no? El que entra en esta dinámica de ser sacerdote yoruba es poseído por la divinidad, y al terminar ese periodo sale transformado con una personalidad completamente nueva, tiene un nuevo nombre, no reconoce a sus propios padres o a sus antiguos amigos, incluso habla una lengua distinta y se comporta como si fuera un extranjero en su propio país, ¿ok? De aquí en adelante está prohibido llamarle por su antiguo nombre y tendrá que volver a aprender lengua materna al regresar a su familia. Y bueno, hay una serie de poderes ocultos que desarrollan en todos estos aspectos de modificación de la conciencia. Por ejemplo, pueden enviar maldiciones a distancia, pueden inmovilizar a los ladrones, pueden transformar objetos animados, y hay poderes que capacitan a los expertos para conocer. Por ejemplo, es como los siddhis que tienen los yogis, ¿no? Que tienen capacidades mágicas, ¿no? Los petenconteses, principalmente neopentecostal, donde el aspecto chamánico es cuando empiezan a hablar en lenguas y danzan en estado de posesión, ¿no? Adquieren también el don de lenguas, que empiezan a hablar otros idiomas que ellos no conocen, ¿sí? Que eso se conoce como el bautismo, ¿no? Está también el espiritualismo trinitario mariano, ¿sí? El cual se deriva, es un culto que se desarrolla en México, curiosamente. El 16 de agosto de 1812 nació en la Ciudad de México Roque Jacinto Rojas Esparza. Su madre, Dolores Esparza, era indígena otomí, descendiente de un sacerdote otomí del Templo Solar. Su padre, Manuel Rojas, era católico de ascendencia española, con un antepasado rabino en una sinagoga judía. Roque Jacinto Rojas Esparza era juez civil cuando a los 49 años empezó a tener experiencias religiosas fuera de lo común. ¿Cuál era la experiencia que tenía?
Escuchaba una voz que lo invitaba a prepararse, desempeñando la misión de Elías, anunciando a la humanidad la formación del nuevo pueblo de Israel. En ese momento, él se da cuenta que es un llamado espiritual, se desprende de su esposa, sus hijos y de todo lo material para dedicarse a la formación de la iglesia mexicana del patriarca de Elías. Y ya en 1924, ¿sí? 2 años después de su muerte, lo que ellos llaman el sexto sello se transformó ya en la religión espiritualismo trinitario mariano, tomando la herencia de este Roque Rojas. Ahora, los dirigentes religiosos de este movimiento realizan el ejercicio religioso en un trance mendiúndico. O sea, son poseídos por algún tipo de entidad, puede ser el Espíritu Santo, Jesucristo o cualquier entidad. Este estado se caracteriza por la comunicación con los espíritus y la capacidad de curar enfermedades. Ellos se preparan para entrar a este trance mendiúnico, según la persona y la comunidad religiosa. En algunos casos, los dirigentes religiosos pueden ayunar, abstenerse de ciertos alimentos. En otros casos, pueden realizar prácticas de meditación o ejercicios espirituales. Bueno, un caso de un practicante de esta religión es Pachita, ¿sí? La más, ya hablamos de ella la plática pasada, cómo hacía sus operaciones con un cuchillo de campo y interactuando con la latiz, generaba el órgano y lo trasplantaba, ¿no? Y cómo Grinberg pues, tuvo relación con ella y también Alejandro Jodorowsky, ambos pues, corroboraron las acciones milagrosas que esta mujer realizaba, ¿no? Aquí se ve cómo en donde ella realizaba sus curaciones, tenía la foto de Roque Jacinto Esparza, el creador del movimiento espiritista, y aquí está Cuauhtémoc, el espíritu que la poseía para poder realizar estas curaciones. Otro que también entra dentro de este grupo de alteración de la conciencia y de ser poseído es Kardec, el cual pues es el fundador del movimiento espiritista. eh, Publica sus libros en 857 y 868, el libro de los espíritus, que está compuesto por preguntas, ¿sí? Uno de los seguidores de este movimiento fue Francisco I. Madero, ¿sí? Es muy interesante porque Francisco I. Madero tiene un libro que se llama 1910, el movimiento, o sea, democrático en México, ¿no? O sea, en ese libro explica cómo sale Porfirio Díaz. Ahora, a mí me sorprendió porque me tocó hacer una conferencia sobre su biografía, que este libro lo publica un año antes de que salga Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, hasta aquí en la prensa dice cómo los espíritus hablan con Madero y le van diciendo cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Bueno, todo esto, a mí me lleva a la reflexión, ¿verdad? De que hay una sincronicidad, ¿no? Que es la coincidencia entre una realidad subjetiva interior con una objetiva. La coincidencia provoca una fuerte carga emocional. Todo esto sucede en una época difícil y de cuestionamiento y caos habitualmente, ¿no? Esto de sincronicidad lo desarrolla el psiquiatra suizo Carlos Gustav Jung, cuando encuentra dos relaciones, dos eventos que están vinculados, ¿sí? Eh, no por una relación causa-efecto, sino por su significado. Ahora, para hacer esta teoría, él tiene una colaboración con un físico, Premio Nobel de Física, Wolfgang Pauli, ¿sí? Y los dos publican un libro en 1952 que se llama Sincronicidad. Jung dice que hay tres tipos de sincronicidad. Se presenta la coincidencia entre entre un contenido mental, pensamiento y sentimiento, un sueño, con un acontecimiento externo, ¿sí? Es una coincidencia entre una visión interna y un suceso lejos de ahí, ¿sí? Y consiste también en tener una imagen de algo que posteriormente acontece en el futuro. Podemos decir que a lo largo de tu vida, incluyendo los infortunios, nada es al azar, nada ocurre sin un propósito.
Esto lo dice un seguidor de Greenberg, ¿sí? Que publica el libro Synergy, que se llama La puerta de atrás. Es interesante porque volví a tratar el tema de la sincronicidad, porque este autor señala que de alguna manera nosotros podemos activar las sincronicidades. ¿Y por qué lo denomina su libro La puerta de atrás? Porque todos los programas informáticos tienen una cosa que se llama puerta de atrás, porque si se echan a perder estos programas, por esta puerta de atrás podemos entrar de una manera sencilla al programa para corregir los errores que hay. Entonces él dice que si somos conscientes de la sincronicidad y somos capaces de activarla, podemos modificar nuestra vida y modificar nuestra realidad. Al final de cuentas podemos decir que todo está conectado, ¿sí? O sea, cómo coinciden los pensamientos de Greenberg, Jung, Einstein, ¿verdad? A final de cuentas, ciencia y espiritualidad pueden revelarnos una verdad oculta, ¿sí? O sea, lo que yo platicaba con el organizador del evento, como que en todo esto chamánico, obviamente nos da curiosidad, nos intriga, nos inquieta, pero al ser un conocimiento tan ancestral, hay ciertas claves que nos pueden permitir modificar lo que estamos viviendo. Ese es el punto clave y al punto que quiero que lleguemos todos a una reflexión. Una cosa importantísima que dijo Greenberg y que bueno, creo que de ahí sacaron el internet, el wifi, todo esto, porque como ahorita personas tan distantes, tan alejadas, con pensamientos tan variables, pero con un interés en general sobre este tema, estamos conectados y cada uno de nosotros está en su casa y todos estamos conectados. Entonces, el internet, el wifi, a final de cuentas lo sacaron de funciones de la mente, que Greenberg definió como potencial evocado transferido, ¿sí? ¿Qué quería decir Greenberg con esto? Que los cerebros se conectan en el tiempo y espacio, transfiriendo señales de uno a otro sin importar la distancia. Y Greenberg lo demostró. Cuando había afinidad entre dos personas, a una la ponía, por ejemplo, en la India y otro lo ponía aquí en México. A uno le enseñaba una imagen y el cerebro del otro con el que había una afinidad se activaban las mismas áreas y más rápido que la velocidad de la luz. O sea, ese es otro tema. ¿Cómo el pensamiento puede ser más rápido que la velocidad de la luz? ¿Sí? Es un fenómeno que aún hoy en día podríamos entender como un entrelazamiento cuántico. Síntesis y energía se refieren a la alta capacidad de integrar y procesar grandes cantidades de información, energía compleja que hay en un solo punto. ¿Sí? Toda la información de espacio-tiempo está contenida en cada uno de sus puntos, en cualquier punto está todo. Bueno, aquí se supone que la energía del universo está organizada como si fuera una red de alambre, esas redes que son como cuadros. Y se supone que en cada punto está toda la información de todo el universo. O sea, es como una célula. Por ejemplo, si te arrancas un pelo y lees la información genética, en ese pelo está toda la información genética de todo tu organismo. La información interactúa con la latiz, ¿sí? O sea, digamos, la latiz o sea, al momento que modificamos la conciencia, nuestra conciencia está interactuando con el universo a través de la latiz. Esta latiz la podemos, que es lo que denominó Greenberg, lo que modifican los chamanes, la latiz, para modificar la realidad, puede ser sinónimo tiempo-espacio, campo cuántico o vacío. Bueno, la sintergia, según Jacobo Greenberg, para él eso de sintergia es un paradigma, un concepto y una unidad de medición.
A final de cuentas, y probablemente lo que motivó su desaparición, sabía demasiado Jacobo Grinberg, y de alguna manera con toda su teoría nos hace ver que eso de la Matrix, película influenciada en la obra de Castaneda, pues parece ser que sí existe, ¿no? El efecto Synergy del discípulo este de Greenberg, ¿no? Es la interacción del hipercampo neuronal con la látiz. Él refiere, como estuvo con los tibetanos, que es como la conciencia madre, sería el universo, y la conciencia hija se reúnen. O sea, esto es, tu conciencia interactúa con la conciencia cósmica e intercambia información. La latiz. El mundo es una matriz de interacciones entre conciencias. Este mismo discípulo de Greenberg dice que el universo está interconectado en todas sus escalas por el vacío, desde lo micro y macrocósmico y lo astrofísico, desde los átomos hasta las galaxias, todo unificado por el vacío. Por eso el silencio y el vacío nos hacen conectarnos con la totalidad. Aquí está, conexión con la totalidad. Ahora vemos que hay ciertos sinónimos, ¿no? Fuerza, latiz, sincronicidad, voluntad. Ya lo había dicho Albert Einstein, como habíamos señalado, ¿no? Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Bueno, aquí vamos a retomar para esto de la voluntad. O sea, hemos dicho que no vamos a irnos al pasado. Todo esto es en el presente. Pero bueno, hay que reconocer ciertos autores, como la magia victoriana del siglo XX, Eliphas Levi, Blavatsky, Golden Dawn, Alexis Crowell, los Wicca, la New Age, magia del caos, que hablan de esto de la voluntad. Por ejemplo, Crowley dice que hay que tener voluntad sin voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad pura, ajena al propósito, liberada de la lujuria del resultado, es perfecta en todas las formas. Es el estado mental necesario para operaciones ocultistas exitosas. En un aspecto se necesita mantenerse concentrado en su meta, la voluntad, pero al mismo tiempo debe esforzarse en que esa conciencia solo se fije en las tensiones de su cuerpo y de su mente, o sea, que no lo obstaculice la presión de tu cuerpo y de tu mente. De manera que usted necesita lograr un cierto sentido de desprendimiento del esfuerzo sin voluntad. Es una voluntad sin voluntad, una clave, ¿no? Aquí hay otra clave. Alexis Crowley creía que la libertad y el cumplimiento de la voluntad eran los propósitos principales de la vida. Y una de sus frases principales es: haz lo que quieras, eso será toda la ley. Usaba la palabra telema, ¿sí? Como la transliteración de un sustantivo griego, que es voluntad, y que proviene del griego del verbo querer, desear, propósito. Y él concluye: haz tu voluntad, será toda la ley. Amor es la ley, pero amor bajo voluntad. Esta filosofía fue creada por Alexis Crowley, un escritor y ocultista inglés, quien fundó una religión llamada Telema, basada en este ideal. Esto del telema y de la voluntad viene desde los egipcios y usa este símbolo como representante del telema. Bueno, aquí vemos cómo a final de cuentas todo esto que estamos platicando son arquetipos. ¿Por qué? Porque son sinónimos. Ya desde el tarot, que es el único libro que sobrevive a la quema de la Biblioteca de Alejandría, ujú, hay una imagen
la número 8, que es la fuerza. Y cómo ya sabía lo que iba a decir Grinberg y lo que iba a decir Einstein y todo, ¿no? Porque está aquí el infinito, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto nos lleva a ver como sinónimos voluntad, fuerza, telema, intento y K de los egipcios. O sea que al final de cuentas es la forma en cómo estas religiones y culturas explican cómo nos unimos al cosmos. La fuerza es un arquetipo que aparece en todas las religiones. Recuerden que lo retoma George Lucas en Star Wars. Es el único personaje que está en toda la saga, la fuerza. Bueno, Grimberg lo explicaba de una manera muy clara. Aquí está uno de los artículos que publicó. Transformación de la actividad neuronal en experiencia consciente. Él ya andaba sobre esto que estamos platicando. En Egipto el K es la fuerza vital, ¿sí? En Egipto usan tres conceptos, el Ba, que es el alma, el Ka, la fuerza vital, y el Ak, el estado de iluminación. Ka, la fuerza vital. Aquí está en Star Wars, ¿no? La fuerza. La fuerza estaba dividida en cuatro aspectos, ¿no? El lado luminoso, el lado oscuro, fuerza de unificación y fuerza viva. La fuerza es la que da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia. La fuerza es un poder metafísico y vinculante omnipresente. ¿Cómo en Star Wars mandan estos mensajes tan importantes, sí? La fuerza está ligada a los ideales de la bondad, la benevolencia, la curación, al lado luminoso, ¿ok? Yoda le dice a Luke Skywalker, mi aliada es la fuerza y es un poderoso aliado. La vida la crea y la hace crecer. Su energía nos rodea a todos y nos une. Luminosos seres somos, no esta materia bruta. Debes sentir la fuerza a tu alrededor, aquí, entre tú y yo, y el árbol y la roca, incluso entre la tierra y la nave. Bueno, las manifestaciones de la fuerza, las habilidades mentales, los poderes de curación, la telepatía, telequinesis, mejora de la percepción, doblar la voluntad, guiar el cuerpo, predecir acontecimientos. Bueno, los Sith usaban la fuerza para destruir a la gente, ¿no? Por ejemplo, para ahorcarla, ¿no? Aquí Darth Vader ahorcando a una persona. Qui-Gon lo usaba para alcanzar la inmortalidad, por eso verán que los Jedi que murieron aparecen como hologramas, porque se unen a la fuerza. La fuerza desempeñó un papel importante en el sable de luz, es lo que permite que rechace los disparos láser, que no se hagan daños con el mismo sable láser, y también para construir el sable láser, ¿no? La fuerza existía en todos los seres vivos, y cuando una gran cantidad de ellos moría, se creaba un disturbio. Y los Jedi podían percibir ese disturbio en la fuerza. George Lucas saca este concepto, que es universal en todas las religiones, tomando en cuenta lo que sucede en la simbiosis y en el cáncer, ¿sí? O sea, en la simbiosis cuando las células trabajan de manera armónica y todas unidas, ¿no? En el cáncer es cuando un grupo de células deciden destruir al organismo. Podemos decir que es el lado positivo de la fuerza y el lado negativo de la fuerza. Bueno, aquí están diversas religiones que retoman este concepto también de la fuerza. La religión Shinto de Japón, el budismo, los celtas, la China, en la filosofía oriental y en el Tao, en la teología hindú, en el zoroastrismo, en la religión hebrea, por ejemplo, con lo de la sangre, ¿no? Que es muy importante en la religión hebrea,
Recuerden que los Jedi tienen más midiclonianos. Entonces, como la sangre es importante también para los Jedi. En el hinduismo o taoísmo, en la medicina tradicional china, el chi, en la medicina china, que es flujo de energía vital, en el ayurveda, en la antigua, en este, ¿cómo se llama? En el reiki, que se mueve la energía, que fluye por todo el universo, en el Tíbet con el prana, ¿sí? Y la energía vital pues tiene varias propiedades, es autocrática, tiene sus propias leyes, es soberana, es automática, tiene un sentido, es influenciable, nosotros como personas podemos modificarla y tiene una identidad, ¿no? Bueno, con esto vamos a concluir esa parte de lo que son todas las religiones chamánicas y vámonos ya al punto de la ayahuasca, ¿no? Que nos va a llevar al caso clínico que les voy a presentar. Bueno, aquí hay una situación con los chamanes, ¿no? Ellos refieren que las plantas tienen más tiempo que nosotros sobre la tierra y de ese punto son maestros más antiguos, ¿no? Y ellos refieren que estas plantas nos van a enseñar cosas, ¿sí? Ahora, aquí lo importante, yo lo platicaba con un amigo en una reunión que tuve la semana pasada, me estaba haciendo una serie de preguntas, porque sabemos que hay un riesgo, ¿no? De consumir todas estas sustancias. Hay gente que puede entrar en cuadros psicóticos y lo grave es de que si entran en ese cuadro psicótico ya es para toda la vida, ¿no? Entonces yo le explicaba a este amigo que un factor protector sería que se consuma estas sustancias en un contexto místico. De alguna manera, este contexto místico es una protección, ¿no? Bueno, entonces aquí el uso de plantas como la ayahuasca permite acceso a dimensiones del conocimiento ordinariamente inaccesibles, motivo por el cual se les ha denominado plantas maestras e incluso posteriormente psicointegradoras. Bueno, a la ayahuasca se le dan diversos nombres: Suma en Perú y Brasil, Yague en Colombia, Joni en Perú y Brasil, Náter entre los Shuar, Achuara en Ecuador, Urame, Cha y Daimé en Perú y Brasil. La ayahuasca se consume desde hace unos 10.000 años en toda la cuenca amazónica por parte de millones de personas. Está vinculada a los usos de las llamadas plantas sagradas maestras de poder alucinógenas. Algunas de las más reconocidas y relevantes en el desarrollo del neochamanismo en América Latina son la ayahuasca, peyote, San Pedro, tabaco y hongos. Bueno, se accede a espacios de la conciencia en los cuales el lenguaje es diferente al que usamos ordinariamente. Manifiesta cierto contenido bueno, recuerdo cuando Don Juan le dice a Castaneda que tiene que aprender a pensar sin palabras. O sea, cómo también sin consumir la sustancia podemos inducir nuestro pensamiento a que se modifique. Y bueno, hay visiones de carácter onírico que aparecen a menudo cuando se está bajo su efecto. El efecto de esta sustancia dura entre 1 y 2 horas. La ayahuasca significa liana que lleva al lugar de los muertos. Los quechuas creen que cuando se está bajo el efecto de la ayahuasca se puede tener visiones o una cierta visión perceptual o espiritual con el mundo habitado por los espíritus de los antepasados. De ahí que su consumo disfrute de un sentido espiritual y curativo. Quienes dirigen las ceremonias no se llaman chamanes. Ellos más bien se llaman ayahuasqueros, ¿no? Se pueden llamar curadores, sanaderos, estudiantes de las plantas, ayahuasqueros, etcétera. O vegetalistas también. Bueno, este brebaje contiene 2 sustancias, N-dimetiltriptamina y alcaloides inhibidores de la monoaminoacidasa, jarmina, jarmalina y tetrahidrojarmina.
Son dos cosas, ¿no? La liana, que es el tronco que hemos visto. Aquí, a ver, aquí estaba la imagen, este tronco, ¿sí? Y unas hojas que se combinan, ¿no? Este provee inhibidores del IMAO, el tronco, y las hojas, el DMT, ujú, y metiltriptamina. Se hace una infusión, se hierve, y el líquido, que es como un té, es lo que se consume. Su principal efecto farmacológico es la generación de efectos alucinógenos, cuya actuación se produce a través de los receptores de serotonina. Los efectos subjetivos de la dimetiltriptamina son cualitativamente similares a aquellos que se experimentan cuando se toma mescalina o LSD, ¿sí? O sea, debe estar combinada las hojas y los troncos para que tengan este efecto. Bueno, ¿cuáles son los efectos subjetivos? Hay cambios en el estado de conciencia, modificaciones perceptivas en los sentidos de la vista, oído, tacto, las visiones, mientras se mantienen los ojos cerrados, se acompaña frecuentemente por emociones intensas y un incremento en la rapidez del pensamiento. Aquí hay representaciones, ¿no? Desde la década de los años 30 se da también un creciente consumo occidentalizado por parte de nuevos sincretismos religiosos. Ese es el tema. En base a esta sustancia se han hecho religiones. Y en España hay una cantidad inmensa de seguidores de estas religiones que consumen esta sustancia. Las religiones son Ud de Vegetal, San Aimé y Abarquiña. Actualmente hay cerca de 60,000 seguidores o fieles. España hay muchísimo, pero muchísimos seguidores. Bueno, yo siento que llegué a estos temas por la sincronicidad. Hace 28 años viajé a Brasil a un congreso que hubo de psiquiatría en Brasil. De coincidencia, fuimos a Salvador de Bahía, porque queríamos ver a un grupo que, que se nutre de niños de la calle, los hacen músicos, los hacen famosos y así se van manteniendo, ¿sí? Entonces, fuimos a Salvador de Bahía para ver ese fenómeno. De manera accidental, yo me metí en una iglesia. Vi un ejercicio religioso, pues muy raro. Yo no entendía gran cosa porque pues no conozco el portugués, la religión era en portugués, el oficio religioso era en portugués, era una iglesia con imágenes católicas, y al momento de la Eucaristía o al momento de consumir, por ejemplo, lo que para nosotros es la hostia, pasaba un señor con una olla de barro enorme y un pocito, del cual sacaba líquido y se lo daba a tomar a las gentes. Yo no sabía que eso era una religión. Yo decía, pues han de tener sed o algo, ¿no? Están tomando agua, ¿no? No, lo que toman es ayahuasca. O sea, lo que sucede que para estas religiones, por ejemplo, Santa Aime, la ayahuasca es un sacramento. Así como nosotros los católicos tomamos la hostia, ellos toman el brebaje de ayahuasca, ¿sí? Aquí está, aquí vemos cómo lo están tomando. Fue en esta iglesia exactamente, viendo imágenes de Salvador de Bahía, porque no guardé fotos, en esa época todavía no estaba tan difundido que usaras el celular y eso, pero casualmente y fuimos caminando por las calles de Salvador de Bahía y fue en esta iglesia exactamente donde yo vi ese ritual que tomaban la ayahuasca. Bueno, el maestro Raimundo Irineu es el que crea la religión esta en la que toman el ayahuasca como un sacramento, ¿sí? Él trabajaba ahí en Brasil, donde ponen las rutas de los trenes y esto, y consumía ayahuasca, porque los grupos étnicos de ahí lo consumen. A él se le apareció una señora, o dama vestida de blanco, que está identificada con la luna. Esa señora onírica le fue y diciendo cómo consumir la ayahuasca
y cómo hacer la religión de Santo Daime. Para ellos la ayahuasca es el sacramento, ¿sí? Y está institucionalizado. Les digo que en España hay más gente que practica esta religión que en Brasil, imagínense. Aquí está cómo se prepara, ¿no? Con los troncos y las hojas se hierve y se hace el brebaje. Bueno, y yo siento que todo esto tiene mucho que ver con la sincronicidad, ¿no? Eh, yo 27 años me dediqué a lo de que es la psicogeriatría, llegaron estas autoridades, me empezaron a cambiar, me cambian a un piso en el cual conozco a un residente de la Nahua que conoce la obra de Grimberg, y en ese piso nos llega un paciente chamán de la tradición tolteca, precisamente. O sea, elementos de sincronicidad de mi vida, ¿no? Este chamán que atendimos era cochero, de estos que bailan, haciendo rituales que pueden ser de sanación, cósmicos o de mil cosas, ¿sí? Practican ciertas danzas, ¿no? Con estos que se llaman, pues se llaman cocheros, ¿no? Porque tienen estas cosas en las piernas que suenan, ¿no? Bueno, el individuo este que atendimos, chamán, tenía una edad de 38 años, masculino, era abogado, llegó por errores de juicio y conducta, separado, mestizo, licenciatura, su familiar, su hermana y su primer internamiento. Tuvo maltrato en la infancia, había consumido diversas sustancias, ¿sí? Muchos conflictos en su familia y consumió incluso peyote previamente. Ahora, esto llama la atención porque esto lo refirió él mismo, ¿no? Dice que es de linaje náhuatl, su madre, por su madre náhuatl, Ayuque por su padre, en el cual su madre era curandera, él danzante cochero y medium del movimiento Renovación Trinitario Espiritistas, y en estas situaciones él era curandero también. A él se le manifestaba un espíritu que era Yoxin, ¿sí? Que hacía las curaciones mágicas, ¿no? Él había consumido ayahuasca, peyote, bufo y marihuana, ¿no? Él decía que a veces la consumía para sanarse y a veces con fines místicos. Su madre y su hermana eran curanderas y videntes. En el aspecto profesional, un individuo muy brillante y hizo una tesis que fue una propuesta para la igualdad de la equidad de géneros en cargos públicos, que la retomó el partido actual para hacer la igualdad parlamentaria, ¿no? De hombres y mujeres. Bueno, aquí está cómo se presenta. Desde los 11 años se inicia con cannabis. A los 15 años tiene ciertas manifestaciones psicóticas con respecto a las sustancias. Después se aísla. Y antes de su ingreso, ¿verdad? Incrementa con una acelerarse su actividad, errores de juicio y conducta y se ingresa. A su ingreso, bueno, decía muchas cosas delirantes, ¿no? Que sus vecinos le querían hacer daños, que el grupo Salinas, porque tenía una deuda, le quería hacer daño, ¿sí? Y que Dios hablaba con él. Después, tenía un pensamiento desorganizado y antes de ingresar había consumido ayahuasca. Presenta un episodio maníaco. Se le da tratamiento con litio y a partir de esto se logra que llegue al alta, remite su sintomatología y se le da de alta, ¿no? Acude a seguimiento en la consulta externa. Al final de cuentas concluimos que era un bipolar tipo 3, que esto se da por el consumo de sustancias, como por ejemplo ya la ayahuasca, ¿no? Bueno, aquí, o sea, es algo importante que referir, ¿no? Cómo estas plantas, o sea, bien es cierto que son maestras, son psicointegradoras, pero está el riesgo, ¿no? Que hay que decirlo, de que una persona con cierta sensibilidad o cierta genética pueda desarrollar un cuadro psicótico. Y bueno, aquí podemos decir que la sincronicidad es una realidad siempre presente para aquellos que permiten abrir y ver y abrir los ojos y usarlos para ver, ¿no? Bueno, aquí hay un artículo que encontramos, me pareció relevante para alertar sobre los riesgos, ¿no?
Lo que ya dijimos de la ayahuasca, y es un hombre de 40 años, procedente de la Amazonia peruana, que siguió un curso psicótico tras una sesión ritual de consumo, en el cual consumió ayahuasca y se puso psicótico. Así llegó a un hospital psiquiátrico, ¿sí? Y el artículo alerta: los usuarios con antecedentes de psicosis, manía o abuso de sustancias psicoactivas parecen estar en mayor riesgo. La literatura en relación con el riesgo de reacciones adversas, incluidas conductas psicóticas, debidas al uso de ayahuasca, es escasa y poco concluyente, por lo que casos similares al descrito deben evaluarse cuidadosamente y difundirse de manera apropiada. Por eso consideramos que era importante señalar este caso que atendimos, porque mucha gente, como no es una sustancia prohibida legalmente, pues es como cualquier té, se puede consumir legalmente, más sin embargo, mucha gente no está consciente de los riesgos al que incurre al consumirlo, ¿no? Ahora, yo sostengo, igual que Castaneda, que no es necesario consumir sustancias para tener otros estados de conciencia. Si uno logra un desarrollo y una evolución transpersonal, lo va a lograr sin necesidad de consumir sustancias, ¿ok? Las experiencias creativas compartidas por artistas y músicos del mundo o en todos los tiempos, o las experiencias espirituales de la mística de todas las religiones, o los paralelos de sueños, fantasías, mitologías, cuentos de hadas, la literatura y los síntomas psicóticos delirantes cuando son vistos como una mitología, ¿sí? O sea, cómo todo esto, o sea, los delirios, la psicosis, los sueños, el inconsciente, al final de cuentas es una mitología que nos lleva a un conocimiento ancestral. Ahora hay que tener mucho cuidado con el negocio de la espiritualidad. Hay gente que lo toma como negocio. Todo esto no tiene nada que ver con la espiritualidad. Hemos convertido la espiritualidad en producto de consumo, ¿sí? Hay que dejar de comprar y consumir espiritualidad. La espiritualidad es gratis, está en el aire que respiras, en el sol, en las estrellas y en tu corazón. El viaje es hacia ti, no a comprar cosas. Bueno, esto también que señala Eliphas Levis, el egregor. ¿Qué es el egregor? Si un grupo de personas piensan algo, eso algo va adquiriendo poder, ¿sí? Inicialmente es un pensamiento que se va formando en la forma, sea cual sea el tema. Esta forma de pensamiento se unirá a un pensamiento colectivo, convirtiéndose así en una entidad energética. Es, por ejemplo, cuando hacen, por ejemplo, cadenas de oración para sanar a alguien, y ese alguien sana. Es un egregor, ¿sí? Es producto de una poderosa corriente de pensamiento colectivo. Sí, podemos decir que la habilidad mágica es la habilidad de usar conscientemente el inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente está vinculado al inconsciente colectivo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y bueno, quedamos abiertos a comentarios, preguntas, aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues se abren los micrófonos para quien quiera hacer alguna pregunta al doctor Andrés Gerardo. ¿Que alguien tiene algún comentario o pregunta para él? Yo sí tengo una, bueno, tengo muchas, pero hay una que sí te quería hacer. Yo he visto a lo largo de mi práctica también como psicólogo diferentes casos de psicosis o de, no sé cómo le llamas, episodios psicóticos Ujú. disparados por diferentes sustancias, o sea, no solo ayahuasca, sino también marihuana, por ejemplo. Sí. Pero te quería preguntar si esto en alguna práctica, alguna disciplina, otra que tú hayas tenido experiencia o sepas que la pueda disparar. Por ejemplo, había un curso de estos de transformación en Estados Unidos muy popular, donde participaban regularmente, no sé, creo que 10,000 o 20,000 personas al año en el mundo. Y yo me recuerdo que alguna vez leí un artículo donde
obviamente estamos hablando de, eran como 10,000 o 15,000 que lo hacían en Estados Unidos, eran grupos como de unos, no sé, 200 personas, 300 personas, y en varias ciudades lo repetían, un curso muy bueno, a la mayoría de la gente le ayudaba mucho, pero había tres, me acuerdo que un hospital psiquiátrico de Nueva York había reportado 3 casos después de este curso, digo, obviamente de los miles, ¿no? Eh, ¿Pasa eso? ¿Lo has visto? ¿Alguien practique alguna cosa, no sé, un de estos, ¿cómo le llaman? Un Vision Quest, de estos que hacen, o alguna práctica de estas intensas que no involucre necesariamente sustancias y pueda dispararlo? ¿O lo has Sí, oído? bueno, es que mira, el mismo Castaneda, lo señala, ¿no? De que no es necesario consumir sustancias para evolucionar la conciencia. O sea, que a él le aplicaron las sustancias porque era muy cerrado, muy terco y pues, fue la única forma de modificar. Ahora hay que señalar, por ejemplo, la marihuana, o sea, activa la genética de la esquizofrenia. Ujú, O sea, por ejemplo, si a mí me va a dar esquizofrenia a los 70 años y fumo marihuana, me da ahorita. ¿Sí me ujú, entiendes? O ujú, sea, es que es el tema. O sea, la marihuana sí se ha demostrado científicamente. Lo que pasa es que o sea, los cannabinoides, por ejemplo, son sustancias aisladas de la marihuana que se usan en investigación para tratamiento de la epilepsia, de dolores, de varias cosas, y no se puede, y yo sepa, no se consiguen todavía en México. Se están usando a nivel experimental, pero esa es una sustancia. El fumar marihuana implica que estás consumiendo cerca de 4,000 sustancias. Y bueno, aquí el tema es de que la marihuana, hay marihuanas que están modificadas genéticamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo tengo un paciente aquí en México ujú, que habitualmente consume marihuana y no le pasa nada. Se va a Estados Unidos y consume una variedad de marihuana que se llama King Kong, que es modificada genéticamente y tiene altísimos índices de la sustancia activa de la marihuana y se psicotiza, ¿no? Entonces, o sea, ahí está el tema, ¿no? O sea, de que estas sustancias, o sea, ayudan a tener otro estado de conciencia, pero conllevan un riesgo muy elevado de poder padecer algún trastorno mental. Ahora, el tema es de que te da el trastorno mental y es para toda la vida. O sea, digo, ojalá que fuera un ratito y se te quitara, ¿no? O sea, ya a partir de ese momento, pues ya vas a tener que estar consumiendo medicamentos toda la vida. ujú, Entonces creo que es algo de lo que debemos de alertar a la gente y bueno, y sí señalar, ¿no? O sea, ¿por qué en los rituales chamánicos no se psicotizan todos, ¿verdad? ujú, Porque bueno, llevan todo un proceso místico, ¿no? Yo creo que ese proceso místico de alguna manera genera factores protectores para el cerebro, evitando que la gente se psicotice, porque lo están haciendo en un contexto místico, ujú, ¿sí? Muy diferente a como hoy en día lo hace la gente, que lo hace por buscar, por salir de su vacío, de su aburrimiento, de su soledad o a veces hasta de la misma depresión, y lo hacen de una manera a veces por morbo, curiosidad o simplemente por llamar la atención. O sea, no hay una preparación mística, ¿no? Para llegar a consumir esas sustancias, ¿no? Ahora, todas estas plantas que son plantas enterógenas, o sea, no necesariamente generan adicción, no son adictivas. O sea, son plantas que generan otro estado de conciencia, ¿sí? No estamos hablando de las que son adictivas, ¿no? Que ya se sabe, ¿no? Todo el grupo de fármacos, ¿no? El último que sacaron, el fentanilo, que es súper adictivo, ¿no? Son diferentes, son diferentes. Estas no generan adicción. ujú, De hecho, son estados a veces muy confrontativos para las personas, ¿no? Y angustiantes. O sea, difícilmente alguien se va a hacer adicto a algo que lo está cuestionando y angustiando, ¿no? ujú. Sí. Ya. Déjame, ¿alguien más tiene alguna pregunta para el doctor, ya sea de la conferencia de hoy o del algo de lo que tocó la semana pasada? Aprovechemos que está esta gran oportunidad. No sé si alguien quiera.
hacer una pregunta. Bueno, ojalá y alguien más haga preguntas, como decía, tiene lugares, pero le voy a preguntar a otra, doctor. Eh, Le preguntaba justamente pues sí, hay varias sustancias que generan disparan estos episodios psicóticos, ¿no? Pero yo le preguntaba por el otro. ¿Alguna vez ha oído o ha tenido la experiencia de alguien que se dispare un estado psicótico? Que imagino que, igual que como la marihuana, o sea, ha de haber otros factores. Ese es un factor más que se suma a otros, como el genético, etcétera, ¿no? Pero me refería por otras situaciones, como sobre todo alguna otra práctica espiritual, que haya gente que pueda llevarlo a un estado psicótico o algo, porque la segunda pregunta que quiero hacerle es, cuando yo he visto la biografía de algunos grandes maestros espirituales, me acuerdo de una experiencia de Osho. Osho cuenta cómo estuvo un año prácticamente en su recámara, no quería comer, no le interesaba nada, este, un año entero. Dice, yo comía porque pues, me llevaban la comida, dice, pero realmente si me hubieran llevado la comida o no, me hubiera dado lo mismo, estaba en un estado extático, decía él. Pero tengo entendido de otros maestros espirituales que han llegado a momentos parecidos. La pregunta aquí son dos. Una es si han llegado gente algo parecido por cuestiones no químicas, si alguna alteración en la percepción, en la conciencia o en alguna cosa de este tipo, por métodos no químicos, vamos a llamar naturales. ¿Y cómo diferenciar un estado psicótico, vamos a llamarle, no sé si la palabra es correcta, disfuncional, de una experiencia mística que es producto de un proceso natural y consciente? Y son dos preguntas, espero Sí, sea sí, muy claro. oportuno, muy oportuno. Ahorita me estoy acordando de la biografía de Jung, Ujú. O ese otro cómo ejemplo Jung del libro estuvo rojo, ¿no? un año completamente aislado, teniendo visiones y sueños en los cuales veía Europa, los males que rodean a Europa, que eran de sangre, ¿verdad? Ujú, Y al final de cuentas él lo relacionó con que fue una etapa en la que él, por sincronicidad, estaba pronosticando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ujú, bueno, sí, sí es cierto eso que tú dices, como que un estado místico muy profundo, si lo vemos superficialmente, podríamos pensar que es un cuadro psicótico. ujú, ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como empezamos la plática, ¿no? Todo lo que sabemos es mentira, ¿no? O sea, bueno, entonces, si rompo con todo lo que sabemos, pues de alguna manera entro en una crisis, ¿no? Entonces, creo que es cuando se tiene, pues lo que, o sea, se llama en los chamanes la iniciación, ¿no? ujú, La iniciación chamánica, ¿no? Como, de alguna manera bajan al infierno, mueren, o entran en un cuadro de desconexión, ¿no? Podemos decir casi psicótico, en que en ese momento entras en contacto con otra realidad, ¿no? ujú, Y a partir de entonces, ¿qué es otra realidad? Porque eso de conectarte con el nahual, a final de cuentas, el nahual es el inconsciente, ¿no? Y en el inconsciente, pues, está lo que es la psicosis, ¿no? Se lo digo a mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia. O sea, cuando estamos, porque la frase del hospital, hombre soy y nada humano es ajeno a mí, ¿no? Bueno, ujú, ahora las feministas ya dijeron que no tiene que ser hombre, que tiene que ser persona, ¿no? Persona soy y nada humano es ajeno a mí, ¿no? ujú, Entonces, digo, cuando yo estoy dormido soñando, es que estoy en un estado esquizofrénico. Ahora, ujú, un esquizofrénico lo vive eso despierto y lo vive como una realidad. claro, Yo lo vivo como un sueño. Pero ujú, digo, a final de cuentas, en la psicosis, lo diría Fairbairn, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos una parte psicótica ujú, y esa parte psicótica es nuestra parte auténtica, ¿sí? Entonces,
y como todo psicótico tiene una parte sana, ¿no? ujú, Y para darle psicoterapia a un psicótico tienes que aliarte con su parte sana, ¿sí? Entonces, todo, digo, a final de cuentas, la psicosis es un producto humano. ujú, Yo no he sabido de una rata esquizofrénica, ni de un gato esquizofrénico, ni de un perro esquizofrénico, o sea, de un conejo bipolar, o sea, pues no, ujú, es un privilegio del ser humano, a final de cuentas. ujú, Y si acaso, digo, lo que nos diferencia es la pérdida de sentido de realidad, ¿no? Lo ujú, que han dicho los psicoanalistas, ¿no? Con respecto a la psicosis, ¿no? O sea, si yo mantengo mi sentido de realidad, no estoy psicótico. ujú, Si ya pierdo el sentido de realidad, pues ahí empieza ya la psicosis, ¿no? Que sería el juicio, ¿no? ujú, Pero las vivencias en el camino hacia los aspectos esotéricos, místicos, mágicos, pues muchas, en cierta medida, podrían ser conceptualizadas por alguien que sea muy superficial como psicótico, ¿no? ujú, Digo, a mí, digo, no, no es al azar, por coincidencia me llegan muchas personas con síntomas de este tipo, ¿sí? Y me dicen, no, vengo con usted porque veo con otro, platico esto, y van a decir que estoy loco, ¿no? Pues sí, definitivo. ujú, Simplemente el tema que estamos abordando, ¿no? Seguramente la mayoría de los psiquiatras van a decir que estamos locos, ¿no? Que por qué tratamos temas tan absurdos, ¿no? ujú, Pero bueno, o sea, a final de cuentas, digo, y lo vivió Jung, a Jung, que ha sido, aparte de un gran psiquiatra, un gran esoterista, ha sido atacado por la mayor parte de los psicoanalistas como un psicótico, un perverso, en fin, o sea, lo han tratado de descalificar por todos lados, siendo que es el psicoanalista que más aportó cosas para el futuro. Podemos decir que hoy en día es el psiquiatra que más herramientas da para entender la problemática del hombre actual, ¿no? ujú. Entonces, los grandes visionarios siempre han sido tachados de locos, de irreales, en fin, ¿no? Porque es una estrategia también de la cultura actual, ¿no? Ahí tenemos que diferenciar, ¿no? Cuando la cultura nos quiere someter a su condicionamiento, ¿sí? Al condicionamiento, o cuando realmente ya estamos enfermos y fuera de la realidad, ¿no? Ujú. Creo que ahí está el punto de inflexión, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Doctor, una de las lecciones que deriva de su conversación para el buscador moderno de los que estamos aquí, que estamos caminando un sendero de espiritualidad, de crecimiento personal, de expansión de nuestra y elevación de nuestra conciencia, es que las drogas no son necesarias. Yo creo que es una buena reflexión que el mismo Castañeda, considerado quizás uno de las, no promotor, porque creo que no fue su intención, pero creo que a raíz de sus libros hubo gente que se interesó y tuvo la curiosidad por plantas y algunos casos drogas, etcétera. Pero creo que es una de las lecciones que deriva de su experiencia y de su conocimiento como antropólogo, como psiquiatra. ¿Hay alguna otra que su experiencia profesional como antropólogo y como psiquiatra y con estos estudios de estos personajes como Greenberg, Jodorowsky, este, em, ¿quién más nos ha mencionado aquí? Bueno, Carlos Castañeda. ¿Hay alguna otra lección que usted diría o sí, recomendación para el que está haciendo su trabajo espiritual, algo que de su experiencia clínica o se aprenda, que diga, mira, hay que considerar esto, hay que tomar en cuenta esto, creo que es este balance o esta precaución, no sé, algo que quiera decir a un buscador de los que estamos aquí en el camino espiritual. Sí, bueno, de alguna manera compartimos un folleto en el cual me Ujú, ayudaron a editar, que pensamos que lo podemos enriquecer, incluso hacerlo un libro. O sea, ahí están los principios de lo que se denomina toltequidad, ¿no? ujú, Aquí el tema es de que todos esos principios
los tomamos a veces como un cuento, como una historia, como una novela, mm, como algo ajeno, ¿no? sí, Si logramos hacer esos principios propios, llevarlos a la práctica, tener la disciplina de hacerlos en nosotros mismos, vamos a evolucionar, ¿no? mm, El tema es de que, pues, vivimos una época en como que todo se ha hecho superficial, vacuo, lo único que vale es el dinero, las cosas materiales, en fin, ¿no? mm, Entonces creo que si no tomamos en serio estas enseñanzas ancestrales, pues de nada sirve, ¿no? Sería como, pues no sé, una película de Walt Disney o algo así, ¿no? Entonces, creo que estamos hablando de cosas demasiado serias mm, que si a final de cuentas las tomamos en serio y las aplicamos como una disciplina, vamos a ver cómo todo va evolucionando y se va transformando. Y creo que un ejemplo es cómo hemos llegado a esta plática y a este grupo, ¿no? O sea, nos han ido cambie, 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 cambie. Y todos esos cambios han sido porque tenían que ser para encontrar gente adecuada y mm, lograrnos conectar a través de, como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? sí, Entonces, eh, eso, ¿por qué es? Porque uno aplica, cree en las cosas, las aplica y sigue la disciplina, ¿no? mm, Entonces, ese es el tema, ¿no? No buscar una vía rápida, como sería una droga. ¿Por mm, qué busco la droga? Porque digo, ya quiero en este momento ya ver todo diferente, ¿no? mm, Entonces, pues sí, veo todo diferente, pero ya me quedo loco, ¿no? Entonces, pues digo, ¿de qué sirvió, no? O mm, sea, ¿de qué sirvió? O sea, al final de cuentas, el cosmos, a través de la latiz, del hipercampo neuronal, también tiene conocimiento y también interactúa y es nuestro maestro. Y a través de esas enseñanzas, ese maestro nos va llevando por los caminos adecuados para nuestra evolución, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave, ¿no? No querer agarrar atajos, ¿no? mm, Porque los atajos no necesariamente es lo adecuado, como decía el cuento, ¿no? De Caperucita Roja y el lobo, ¿no? Se quiso ir por un atajo y se la comió el lobo, ¿no? Entonces, pues sigamos el camino que debemos de seguir, que el camino con corazón, como dice Castaneda, ser pacientes, saber esperar, sembrar la buena semilla, ¿verdad? Y todo va a llegar en su momento. mm, muy bien. Bueno, pues nada más, si le parece bien, nada más quedo otra vez, abro los micrófonos si alguien quiere, pues compartir qué se llevaron. Sí nos encantaría escuchar uno o dos gentes que nos digan qué aprendieron, qué se abrió para ustedes de estas dos charlas, qué se llevan, em, mm, en fin, que quién quiere alguien o un agradecimiento, un reconocimiento al doctor. Abrirte los micrófonos, ojalá una o dos gentes se animen a compartir. Hemos estado un poquito callado este grupo, pero ojalá y se animen a compartir algo de lo que nos ayuda también saber si esto está siendo de valor o está siendo útil. ¿Alguien quisiera compartir, por favor? Buenas noches, Ofelia Cortés Miranda. Y Bienvenida. bueno, le agradezco ampliamente al ponente Ujú, sus conocimientos. mm, Yo soy bióloga y durante un buen tiempo pues estuve dando clases de nivel básico. Lo menciono por lo que dijo el doctor. No es necesario consumir drogas para llegar a esos estados de conciencia. Una. La otra es que en una de las investigaciones que hicieron niñitos de secundaria, precisamente sobre la ritualística y el consumo de ciertas plantas, los niños de secundaria llegaron a la conclusión de que se tenía que hacer en esa supuesta búsqueda del guerrero interno, una cosa así se llama, se tenía que hacer en condiciones como más guiada la persona, más protegida, más cuidada, porque cualquier ser humano común con esta mentalidad precisamente que también señala el doctor, pues no es posible que acceda mm, a esos niveles de conocimiento y además que lo respete, ¿no? Que lo respete. mm, Y bueno, yo recuerdo también en las clases
en la facultad. Decían que inclusive la leche materna tenía que ser, o sea, materna, natural, la fórmula que va a alimentar a ese bebé, porque lleva la concentración exacta de sustancias que le van a ayudar a desarrollar su cerebro que todavía no está acabado de desarrollar, ¿sí? Entonces, si nos acordamos un poco de fisiología, nuestro cuerpo va a producir esas sustancias, ¿sí? Llegado su tiempo, de ahí, pues sí, o sea, le aplaudo al señor Castaneda que dijo paciencia, a su tiempo, trabajo de perseverancia y de humildad. Eso entendí yo de ese trabajo de Castaneda. Y Gracias. ojalá que este mensaje le llegue a muchísima más gente, porque de la gente de los 60, 70, yo conocí rockeros y todo, que andaban en la búsqueda también de la supuesta libertad, pero lo buscaban a través de las drogas Mm. y ahí se quedaron, ¿no? Y es una lástima, trayendo esta maquinaria tan perfecta que es nuestro cuerpo, nuestro organismo. Agradezco infinitamente y muchas gracias. Gracias, Ofelia. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría hacer un comentario, una pregunta o simplemente compartir qué se llevan? Ya una persona más antes de cerrar. Tenemos a Nati, Andrea, Monse, Estefanía, David, Alicia. Creo que Nati abrió su micrófono. Buenas noches. Adelante, Nati. Pues sobre de todo eso que están hablando, sí hay muchas cosas que sí en realidad son. Yo estoy de acuerdo en que no es necesario tomar ninguna droga. Mm. Simplemente es una concentración para elevar el pensamiento y a base de esa concentración puede uno recibir pues no sé cómo quieran llamar la verdad de Dios, que le llaman universalmente, pero hay muchas personas que vienen preparadas para eso. Tu cerebro viene preparado para recibir esa esencia. Y entonces, lo único que sí no está, aquí tiene que tener también una preparación material para poder, definir lo que está, lo que puede recibir. Entonces, en esa preparación se puede hacer muchas cosas, pero siempre es en cosa de la verdad. Desafortunadamente, la mayoría de las personas, pues muchas ese don que tienen lo han tomado para hacer lucro. Y en realidad no se debe de hacer lucro, porque ese don viene de arriba, no es nuestro. Solamente prestan, bueno, yo no, pero yo no traigo ese don, ¿no? Pero yo he visto su cuerpo, su cerebro, todo para ser ese como un receptor, para recibir mensajes pues, vamos a decir que del más allá, por decir algo, ¿no? Entonces, pero pues, todo lleva un proceso. Y el que tiene esos dones y lo utilizan para muchas cosas diferentes, pues no está bien. Hay demasiados, muchos charlatanes que se hacen pasar por eso. Pero en realidad hay que saberlo manejar, hay que saber ver la verdad de la verdad. Y pues, es en parte, ¿no? Nati, Está bien esta investigación, ¿sacaste pero valor de esta conversación, Nati? mandé. ¿Sacaste valor? ¿Te sirve de algo en tu vida, en tu camino? Pues me sirve para ver que lo que yo he visto y lo que soy, no nada más yo lo han descubierto gentes, Mm. pero también por lo que hablan, mucho que no es verdad, Ok. de que hay una Pero te elevación. ayuda esta conversación a diferenciarlo o a reforzar esa, que hay que estar atentos a esto entre lo auténtico y lo falso.
Exactamente, exactamente. Ahí se diferencia lo que es falso y lo que es auténtico. Y hay que ser sinceramente con nosotros mismos también, porque hasta nos engañamos nosotros mismos cuando queremos algo. Algo que sea así como yo quiero, nos engañamos mucho. Me Se engaña. Sí, Ujú. Nati, perdón. Entonces, nada más. Me Sí, recuerdo una frase cuando era adolescente, yo leí un maestro espiritual, le preguntaban, había muchísimos en aquella época, digo, siempre ha habido, pero creo que en aquella época hubo un periodo donde había muchos muy famosos, etcétera. Y preguntaba, alguien le preguntaba a uno de estos maestros espirituales, decía, oye, ¿cómo podemos encontrar un maestro espiritual auténtico, legítimo? Y la respuesta de él dice, un maestro espiritual auténtico, legítimo, solamente puede ser encontrado por un discípulo auténtico y legítimo. exactamente. Mija, mira. Ajá. Ok, pues muchísimas gracias, Nati. Andrés, tus últimas palabras para cerrar antes de irnos. ¿Con qué concluimos? ¿Con qué quieres cerrar? Pues me gustó mucho lo que dijo Nati, porque nos cuestiona todo, ¿no? Y sobre todo, el único maestro verdadero es el maestro interior, Ya. ¿sí? O sea, y como dice también Grinberg y sus seguidores, a final de cuentas, el maestro es el cosmos, Mm. porque el cosmos se conecta con el cerebro, intercambia información y nos enseña, ¿no? Entonces, no nos engañemos, ¿no? No debemos de crear ídolos con pies de barro, ¿no? El maestro es el maestro interior. Muy Y ese bien, maestro intercambia información con el cosmos, ¿no? Entonces, es el verdadero maestro que debemos de seguir, ¿no? Ujú. la vida. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, Gerardo. Creo que han sido muy valiosas estas dos reuniones. Y sí, como hablábamos antes de empezar la grabación, ya platicaremos de hacer alguna otra actividad Ujú. grupal, aprovechando todos tus conocimientos, todo lo que tienes que aportar. Y a todos dar las gracias, estar aquí en un día festivo, 1 de mayo 2024. Muchas gracias. Y en 2 semanas tenemos una sorpresa. Vamos a hacer algo muy interesante eh, sobre inteligencia artificial y espiritualidad, con Ah, una qué persona interesante. muy que ha trabajado auténticamente muchos años en el tema de la espiritualidad, y él es un experto en tecnología y nos va a hablar sobre ese tema. Va a ser muy fascinante. Ah, qué interesante. Ojalá que publiques la convocatoria para Y lo poder vamos estar. a hacer pronto, en Qué unos días lo padre. vamos a hacer. Muy bien, pues a todos bonita noche, gracias por estar aquí en un Gracias. día festivo y que tengan un bonito fin de semana. Buenas noches a todos, gracias Gracias. a ustedes. Bye. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Muy interesante esta Muchas reunión. gracias por su participación, gracias Gracias. a Bye, bye. todos. Sí.